En las remotas montañas del norte de California, entre espesos bosques y ríos serpenteantes, vivió un hombre que se convirtió en un símbolo de resistencia, tragedia y humanidad. Su nombre era Easy, conocido como el último Yai. Esta es su historia. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro atrajo a miles de colonos a California. Para los pueblos originarios, este evento fue una catástrofe. Sus tierras fueron invadidas, sus recursos saqueados y sus comunidades, diezmadas. Entre ellos estaban los Yai, un grupo del pueblo Llana, cuya población fue brutalmente reducida por masacres, enfermedades y despojo territorial. Los ataques violentos y las masacres sistemáticas devastaron a los Yai, y los pocos sobrevivientes se vieron obligados a esconderse en áreas remotas y boscosas. Los Yai vivieron en aislamiento extremo durante décadas para evitar ser exterminados. Este contexto moldeó la vida temprana de Easy. De miles, los Yai se redujeron a unas pocas decenas en tan solo unos años. Los sobrevivientes se refugiaron en las montañas, viviendo en secreto para evitar ser descubiertos por los colonos. Easy nació alrededor de 1860, aunque no se sabe con precisión. Su vida estuvo marcada por el aislamiento extremo, ya que los últimos miembros de los Yai se escondieron en las montañas después de una serie de masacres. Durante años, vivió en secreto con su familia en un área remota, manteniendo las tradiciones y formas de vida de su pueblo. Hacia finales de la década de 1870, la mayoría de los Yai habían muerto, y para principios del siglo XX, Easy era probablemente el único superviviente. Durante más de 40 años, vivió solo o con un pequeño grupo en las montañas. En 1908, un grupo de topógrafos encontró accidentalmente el escondite de los Yai en una zona remota conocida como Deer Creek. Este encuentro forzó a los últimos miembros del grupo, incluida la madre de Easy, a huir. Poco después, la madre de Easy murió, dejándolo completamente solo. En 1911, debilitado por el hambre y después de perder a su último compañero, Easy salió de su aislamiento y fue encontrado cerca de Oroville, California. En ese momento, ya no existían otros Yai vivos, y su aparición causó un gran revuelo, ya que era considerado el último hombre de un pueblo originario de América. Vestía ropas gastadas y parecía estar hambriento y desorientado. Era el último de los Yai, un sobreviviente que había vivido décadas en aislamiento tras la muerte de los últimos miembros de su pueblo. Sin saber quién era o qué hacer con él, los locales lo llevaron a la cárcel. Su caso atrajo la atención de antropólogos de la Universidad de California en Berkeley, quienes lo llevaron al Museo de Antropología en San Francisco. Uno de estos antropólogos era Alfred L. Kroeber, quien fue uno de los antropólogos más influyentes de principios del siglo XX y una figura clave en el desarrollo de la antropología como disciplina académica en Estados Unidos. Su trabajo abarcó una amplia variedad de temas, incluyendo lingüística, etnografía, arqueología y teoría antropológica. Kroeber nació el 11 de junio de 1876 en Hoboken, Nueva Jersey, en una familia de inmigrantes alemanes. Aunque inicialmente estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia, se interesó por la antropología tras tomar clases con Franz Boas, conocido como el padre de la antropología estadounidense. En 1901, Kroeber recibió el primer doctorado en antropología otorgado por Columbia bajo la supervisión de Boas. Kroeber se mudó a California en 1901 para trabajar en el Museo de Antropología de la Universidad de California en Berkeley, donde desempeñó un papel crucial en la fundación del Departamento de Antropología. Permaneció en Berkeley durante toda su carrera, estableciendo una tradición académica en antropología en la costa oeste de Estados Unidos. Kroeber dedicó gran parte de su vida a documentar las culturas indígenas de California. Reconoció que muchas de estas culturas estaban en peligro de desaparecer debido a la colonización y el desplazamiento forzado. Su obra más famosa en este campo es Handbook of the Indians of California, 1925, una obra monumental que catalogó información sobre más de 100 grupos nativos. Uno de los episodios más conocidos de su carrera fue su relación con Easy, considerado el último Yai. Easy se convirtió en una fuente invaluable de información sobre la cultura y la lengua Yai, mientras trabajaba en el Museo de Antropología en San Francisco. Esta relación fue tanto una colaboración científica como una historia profundamente humana. Kroeber contribuyó al desarrollo de la teoría de los superorgánicos, que sugiere que la cultura opera a un nivel diferente y superior al de los individuos. Argumentó que los individuos son portadores de la cultura, pero que las estructuras culturales tienen una dinámica propia. También fue un destacado lingüista. Trabajó para preservar lenguas indígenas en peligro de extinción,
especialmente en California. Estudió las estructuras lingüísticas y elaboró clasificaciones detalladas de las lenguas nativas americanas. Participó en investigaciones arqueológicas en México, Perú y otras partes de América Latina. Estaba interesado en cómo las civilizaciones antiguas podían ayudar a comprender el desarrollo de las culturas modernas. Kroeber fue presidente de varias asociaciones académicas y recibió numerosos premios por su trabajo, incluido el prestigioso Viking Fan Medal en 1946. Fue uno de los primeros antropólogos en abogar por un enfoque interdisciplinario, combinando datos arqueológicos, lingüísticos y etnográficos. Su legado continúa influyendo en la antropología moderna. Su hija, Ursula K. Le Guin, se convirtió en una escritora de ciencia ficción y fantasía muy influyente. Le Guin publicó obras fundamentales de la ciencia ficción, como el cuento Quienes se marchan de Homelas y la novela Los desposeídos. Kroeber murió el 5 de octubre de 1960 en París, Francia, mientras estaba de viaje. Su impacto en la antropología es perdurable, especialmente en el estudio de las culturas de los pueblos originarios de América del Norte. La mujer de Alfred, Theodora Kroeber, escribió un bello libro sobre Isi, en el que relataba su historia. Theodora Kroeber comenzó a escribir profesionalmente más tarde en su vida, tras la muerte de Alfred en 1960. En sus escritos, combinó su sensibilidad narrativa con los conocimientos antropológicos que había adquirido en su convivencia con Alfred y su entorno académico. Su obra más conocida y significativa es el libro sobre Isi. Este libro cuenta la historia de Isi. Theodora escribió el libro como una biografía reflexiva y profundamente humanista que no solo relató los hechos de la vida de Isi, sino que también exploró los dilemas éticos y las tragedias de la colonización. Isi, el último de su tribu, fue un éxito inmediato, no solo entre antropólogos sino también entre el público general. Su estilo accesible, combinado con su sensibilidad hacia los pueblos originarios, contribuyó a popularizar la historia de Isi y a sensibilizar al público sobre la destrucción cultural de los pueblos originarios. Theodora Kroeber no solo destacó por sus aportes a la antropología a través de la literatura, sino también por su capacidad de transmitir historias humanas complejas al público general. Su trabajo ayudó a sensibilizar a muchas personas sobre las consecuencias de la colonización y la destrucción de las culturas de los pueblos originarios en los Estados Unidos. Además de su legado literario, Theodora influyó profundamente en su familia. Su hija, Ursula K. Le Guin, como ya hemos dicho, se convirtió en una de las escritoras de ciencia ficción y fantasía más aclamadas del siglo XX. Úrsula reconoció el impacto del pensamiento y los valores de su madre en su obra. Theodora Kroeber murió el 4 de julio de 1979 en Berkeley, California. Su vida y obra siguen siendo recordadas por su enfoque compasivo hacia la antropología y su habilidad para dar voz a las historias de los marginados y olvidados. Su obra sigue siendo leída y valorada tanto por su calidad literaria como por su importancia histórica y ética. Isi, el último de su tribu, es un libro magnífico que recomendamos leer desde este canal. En el museo, Isi no solo vivió, sino que también compartió su cultura. Mostraba cómo fabricar flechas, encender fuego y construir herramientas tradicionales. Los antropólogos documentaron su lengua, costumbres y las historias de su pueblo. Para Isi, el museo se convirtió en su hogar. Trabajó como una especie de intérprete cultural, realizando demostraciones de arquería y herramientas tradicionales para los visitantes. Sin embargo, se le trató con respeto y se evitó exhibirlo como un objeto de curiosidad, algo que era común en esa época. Aunque el idioma ya era incomprensible para los demás, Isi logró comunicarse con gestos y palabras, transmitiendo un legado cultural que, de otro modo, habría desaparecido para siempre. La vida en la ciudad no fue fácil para Isi. Contrajo tuberculosis, una enfermedad común pero devastadora para las poblaciones indígenas que nunca habían sido expuestas a ella. En 1916, apenas 5 años después de su descubrimiento, Isi falleció. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado perdura como testimonio de la resistencia de los pueblos originarios y las consecuencias de la colonización. A lo largo de los años, han surgido debates éticos sobre cómo se manejó la vida y la muerte de Isi. Aunque los antropólogos de la época creían que estaban preservando su cultura de manera respetuosa, algunas prácticas reflejan las actitudes coloniales de ese tiempo. Cuando Isi murió de tuberculosis en 1916, su cuerpo fue sometido a una autopsia, algo que habría sido contrario a las creencias y costumbres yai. Aunque Alfred Kroeber,
que estaba fuera del país en ese momento, había pedido explícitamente que no se realizaran tales procedimientos, sus deseos no se cumplieron. El cerebro de Easy fue enviado al Smithsonian Institution, donde permaneció durante décadas. En 1999, tras años de esfuerzos por parte de grupos indígenas, los restos de Easy fueron devueltos a los descendientes Yana para ser enterrados de manera apropiada. La manera en que Easy fue presentado al público, incluso con las mejores intenciones, todavía se enmarca en una narrativa que lo colocaba como un último superviviente, lo que reforzaba estereotipos deshumanizantes. Hoy, la historia de Easy nos recuerda la importancia de proteger y respetar las culturas de los pueblos originarios. Aunque los Yai se extinguieron como grupo, su historia vive en el trabajo de quienes luchan por preservar las voces de los pueblos originarios. Easy no fue solo el último de su pueblo. Fue un puente entre dos mundos, una voz que, aunque silenciada, todavía tiene mucho que decir. Gracias por acompañarnos en esta mirada al pasado. Si te conmovió la historia de Easy, considera compartir este vídeo y suscribirte para aprender más sobre las historias olvidadas del mundo.